escuchan bien el audio? ¿La imagen? ¿Todo está bien? Sí. Perfecto. Creo que no hay más, no hay ningún tipo de inconveniente. Doctora María Alejandra, bueno, le dejo la posta. Bienvenida. Adelante, con su exposición. Muchas gracias, bienvenidos a todas y todas en esta nueva sesión. Me permiten un segundo que voy a abrir el PPT. Está cargando. Ay, está demorando un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Listas? ¿Listos para ver el siguiente tema? Empezamos. Ay, qué raro, no. ¿Me pueden? Ah, no, ya lo puedo compartir. Listo. ¿Pueden ver el PPT? ¿Me confirman, por favor? Igual yo lo voy a hablar para que sea accesible para todos y todas. Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué vamos a ver en esta segunda sesión del módulo 2? Vamos a ver las rutas y protocolo de atención frente a la violencia para mujeres con discapacidad. Ahí está, ahora se ve mejor. Primero quería preguntarles si se entendió bien de qué va el trabajo grupal. Para ello voy a hacer como un pequeño repaso de qué se trata el módulo. El módulo toca 3 temas. El primero, violencia contra mujeres con discapacidad. En la sesión pasada vimos el tema de estereotipos y capacidad jurídica. En segundo lugar vamos a hablar sobre barreras en el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad, que también lo vimos la sesión pasada. Y por último, vamos a hablar de rutas de atención. Entonces, en el trabajo grupal, ustedes tienen que identificar problemáticas en sus comunidades respecto a estos 3 temas. Se tienen que centrar en esos 3 temas: violencia contra mujeres con discapacidad, barreras en el acceso de justicia y rutas de atención. Solo para mencionarlo brevemente, recuerden que luego de identificar la problemática, deben plantear soluciones a esta problemática, ¿no? Señalando cuáles son los hechos, el problema, la posible solución, los objetivos y identificar a los actores, ¿no? ¿Quién me puede ayudar? ¿A quién tengo que convencer? ¿Y quién se opondría? Sobre el trabajo grupal, ¿hay alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Sí? Perfecto. Si todo está claro, no hay ningún problema. Avanzamos. Lo primero que vamos a hacer es una dinámica. Vamos a identificar las frases o mandatos que de manera más significativa han influido en su aprendizaje en lo que es ser mujer y lo que es ser hombre. Les voy a poner 2 ejemplos. Primera frase: los hombres no tienen miedo. Segunda frase: las mujeres deben saber administrar la casa. Entonces, yo quiero que les voy a dar unos 2-3 minutos para que reflexionen qué frases nos dijeron de niños y niñas que han influido en nuestro aprendizaje e incluso han influido en lo que hacemos, en nuestro ámbito personal, profesional, etcétera. Me gustaría entonces que en 2-3 minutos, si quieren pueden escribirlo en un papel, pensarlo en su celular, identificar las frases o mandatos que de manera más significativa han influido en su aprendizaje. Y luego de esos 2-3 minutos, lo van a poner en el chat y vamos a conversar un poco en base a lo que me comento, ¿ok? ¿Queda claro qué es lo que se tiene que hacer? ¿Sí? Perfecto, entonces hay que reflexionar. Son 6 y 6. Les doy hasta las 6 y 8, 6 y 9 para que reflexionen un poco qué frases han influenciado en su aprendizaje.
Cuando estén listos, listas, pueden colocarlo en el chat, de tal forma que en base a eso vamos a conversar. Buenas tardes, Nancy. Voy a volver a explicar para las que, porque he visto que varias personas se han conectado recién. Lo que yo quiero que realicen en estos 2-3 minutos es que reflexionen sobre qué frases o mandatos han influenciado en su aprendizaje de lo que es ser mujer y lo que es ser hombre. 2 ejemplos. Los hombres no tienen miedo, las mujeres deben saber administrar la casa. Pero no lo piensen como algo teórico, sino que realmente sientan que ha impactado. Por ejemplo, yo les cuento que a veces yo me sentía culpable de no poder hacer algunas cosas de la casa bien. Y sin darme cuenta, esa frase de las mujeres deberían administrar bien la casa caló mucho en mí. Adriana tiene la primera, voy a ir copiándola en el PPT. Es que no puedo escribir, creo. Sí se puede. Entonces, Adriana dice, ahí deben estar con la regla. Sí, luego vamos a discutir si es machismo, si se trata de una frase objetiva, y vamos a hablar sobre todo de nuevas masculinidades y también del enfoque de género. Tienes que ser mujer o tenías que ser mujer para manejar muy mal. Muy bien, Adriana. Son frases que a veces a nosotras nos marcan, ¿no? De hecho, cuando manejo también, si me equivoco, me siento mal. ¿Qué más? ¿Qué otras frases han calado en su aprendizaje? Si has tenido más de un enamorado, ¿qué dirá la gente? Carmen nos dice esto. Eso también, ¿no? Es que si una mujer ejerce su sexualidad, suele pasar que tú misma te juzgas, ¿cierto? Buenas tardes. El hombre es más fuerte. ¿Solo hay mujeres? Creo que sí, en el grupo hay hombres. Los hombres, ¿qué dicen? ¿Qué les decía su mamá, su papá, sus amigos que sienten que ha calado en su aprendizaje? Jenny dice, ay no, acá se ha copiado mal. Vístete bonito. Me gustaría también saber qué dicen los hombres del grupo. ¿O sienten que todo lo que les han dicho no ha calado en su aprendizaje? Vístete bonito, muy bien. ¿Qué más? Miguel, los hombres no lloran. Muy bien. Los hombres no lloran, exactamente. ¿Qué más? No hay que todavía analizarlo, decir que es machismo, no. Vamos primero a reflexionar, ¿no? ¿Qué ha influenciado en mi vida para que yo actúe de tal o cual forma? El papá es el jefe de la casa. De hecho, no sé si les pasó, pero cuando INEI fue a mi casa, se dirigieron al hombre en todo momento para hacer las preguntas. Que no se puede maquillar. Claro, que las mujeres nos debemos maquillar también, ¿no? Muy bien, ¿qué otra cosa se les ocurre? El deporte de contacto es para hombres. Si un hombre hace los quehaceres de la casa es saco largo. Confirmen los hombres. Seguro alguna vez lo han molestado porque, no sé, se encargan de cuidar a los hijos, de llevarlos al colegio y les han dicho, eres un saco largo. No puedes ingresar para abogado porque no puedes caminar. Mejor elige una carrera donde tengas que caminar. Ahí se va cruzando la discapacidad, ¿cierto?
No te pongas determinada ropa. Ujú. Porque provocas. Exacto. Ahora vamos a dar unos minutitos más para ver si se les ocurre algo más. Tú eres hombre, debes cuidar a tus hermanitas. Eso es cierto, ¿no? Que el hombre tiene que proteger. Bien, tú no puedes. Tú no puedes. Creo que tú no puedes y va no solo a mujeres, sino también a personas con discapacidad, ¿cierto? Bien. Voy a abrir algo. No te maquilles así, ¿qué va a pensar la gente? Muy bien. Por tus hijos debes regresar con su padre. También, que se supone que el divorcio va a generar que los hijos tengan una afectación psicológica irreparable, ¿no? Dedícate a la casa y no pierdas el tiempo. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poco sobre esto. No te vayas a casar, no te vayas, te puedes caer o te van a lastimar también, ¿no? Las mujeres siempre tenemos que estar acompañadas, esa es otra. Y eso se me ha quedado también. Me acuerdo que mi abuela me decía, no puedes salir sola porque te puede pasar algo. Y tenía un terror a caminar sola en general. Bien, ¿y por qué hago esta pregunta, no? ¿Por qué es que les pregunto, que planteo qué frases han influenciado? Porque el género, así como los estereotipos, uno los va aprendiendo a lo largo de su vida, el género también se va construyendo a lo largo de nuestra vida. Frases como las que han señalado, como, debes estar con la regla, tenías que ser mujer para manejar muy mal. Si has tenido más de un enamorado, ¿qué dirá la gente? Tú no puedes salir porque solo los hombres pueden ir a fiestas solos. Tú debes lavar los platos, tu hermano no porque es varón. Eres mujer y por eso eres dramática. Los hombres no lloran. El papá es el jefe de la casa. Si un hombre se dedica a su hogar, es un saco largo, ¿no? Ha fracasado como hombre. En esta casa todos hacemos las cosas por igual. Muy bien, Roy. No te pongas determinada ropa. Tú eres hombre, debes cuidar a tus hermanitas. Tú no puedes, no te maquilles. Y a las mujeres nos cuestionan. No te maquilles, pero si no te maquillas, ¿cómo no te vas a maquillar? Tienes que maquillarte. Entonces, si te vistes de cierta manera, eres muy provocativa. Si te vistes de otra manera, eres una mojigata. Y es cierto que la mayoría de las frases que ustedes me han dicho está relacionado a las mujeres, ¿cierto? Y es algo que lo tenemos más internalizado. En los últimos años, el enfoque de género ha tenido un revuelo bastante grande. Se habla cada vez más del tema, se habla de que las tareas de la casa deban dividirse entre papá y mamá y también entre los hijos. Se habla de cuestionar, no sé si recuerdan, pero yo recuerdo clarito que en los almuerzos familiares, todas las mujeres estábamos en la cocina, ya sea picando, cocinando, bueno, yo no cocino, así que me dedicaba a picar y a poner la mesa. Y los hombres estaban viendo fútbol con una chela en la mesa, ¿cierto? Mientras esperaban que nosotras lleváramos las cosas. Pero lo cierto es que también los hombres sufren por el machismo. Por ejemplo, lo que comentaba Miguel, los hombres no lloran. Esto genera una afectación a la salud mental de los hombres, porque el hombre que llora va a ser cuestionada su virilidad, ¿cierto? Igual, si el hombre no es proveedor, si el hombre no es el jefe de la casa, incluso puede sufrir depresión. Entonces, el género y los machismos no solo afectan a las mujeres, sino también afectan a los hombres. Y es por eso que se habla de masculinidades. Cuando nosotros y nosotras en realidad nos embarcamos en la lucha de la igualdad hacia las mujeres, debemos recordar que los hombres no son enemigos, sino que también son víctimas de un sistema machista, de una sociedad
que nos ha criado de tal forma que si nos salimos un poquito de la caja, nos van a cuestionar, nos van a juzgar, o no vamos a ser exitosos, exitosas. También esto de tú eres hombre, debes cuidar a tus hermanitas, implica que el hombre siempre esté en un rol protector. Y por tanto, el hombre no puede mostrar su vulnerabilidad. No puede decir, mira, estoy triste, no puede a veces pedir ayuda. Y todos estos factores lo que hacen es perpetrar un sistema de violencia. ¿A qué me refiero con esto? Si la mujer debe ser una buena ama de casa, odio esa palabra, pero así se llamaba, y los hombres deben ser proveedores, va a generar que si en un momento la mujer sale a trabajar, el hombre incluso se va a empezar a cuestionar, no, es que la mujer no debería trabajar, yo soy un fracaso, e incluso empiece a ponerse celoso, por ejemplo, ¿no? Y si está trabajando, ¿con quién está hablando? Tiene más poder económico que yo. Y ese sentimiento de frustración puede generar incluso supuestos de ira. Y, por supuesto, va a perpetrar violencia. Porque recuerden que la violencia se genera por el incumplimiento de un estereotipo, ¿cierto? Por el incumplimiento de un estereotipo. Entonces, para que exista violencia se necesitan dos personas, la víctima y el victimario. Ambas son afectadas por la violencia. A veces es un círculo. ¿Qué quiero decir? Que no es algo estático, no es que la víctima siempre sea víctima y el victimario siempre sea victimario. Muchas veces, creo que ha habido un problema con la intérprete. Si podrían confirmarme porque sería importante que ella esté mientras estoy exponiendo. Ahí está. Entonces, gracias. Entonces, la violencia necesita de dos personas, como yo señalaba, de la víctima y del victimario. Y esto no es algo estático, no es algo horizontal. Muchas veces los victimarios también van a ser víctimas y viceversa. Entonces, para lograr abordar la violencia, no solo se necesitan ver los estereotipos que hay respecto a las mujeres, sino los estereotipos que hay respecto a los hombres. Y debemos trabajar de manera conjunta, uno al lado del otro, para poder romper estas frases tan nocivas como que el hombre no puede estar en una situación vulnerable, no puede llorar, su pareja no lo puede ver triste o no lo puede ver derrotado. Igualmente, la mujer, si es alguien con mucha independencia económica, con mucha independencia sexual, y en sí una mujer empoderada, como se le dice, va a ser signo de burla, de juzgamiento y a veces de violencia por esa independencia e incluso de miedo, como que el hombre dice, no sé si han escuchado a sus amigos, yo he escuchado, no, pero es que con esa chica yo no estaría porque es muy fuerte, ¿no? Como que tienen miedo incluso, entonces hay que romper esta idea de que los hombres son fuertes y las mujeres son débiles, o que solamente las mujeres somos víctimas del machismo. Los hombres también lo son. Y ahora yo les quiero preguntar, ¿hicieron la tarea? En los materiales que les enviamos por el WhatsApp, en la última diapositiva se dejaron 3 videos, cortísimos. Y la idea era que ustedes revisen los videos, revisen la presentación PowerPoint y que conversemos. ¿Qué estereotipos se replican en los videos? ¿Y cuáles son los principales obstáculos para poder tratar la violencia contra mujeres con discapacidad? ¿Pudieron ver los videos? A ver, levanten la mano o hagan el pulgar arriba para ver cuántos pudieron ver el video. Seida Mais, ¿qué más? Uy, solo Seida ha visto el video. Tienen que checar los materiales. ¿Nadie más? ¿Solo Seida?
Ya, no se preocupen porque yo había previsto este escenario, así que vamos a ver 2 de los 3 videos, ¿ok? Porque son los más cortos. Pero les sugiero ver el material, por favor, porque va a complementar muy bien lo que estamos hablando ahorita. Vamos por el primer video. Me confirman si se escucha y se ve bien. Creo que tengo que... Esperen, tengo que configurar esto. Ahí está. No se logra escuchar. A ver, un segundo. No. Creo que ahí ya se va a escuchar. Problemas técnicos siempre pasan con el Zoom. No lo logro escuchar. Dame un segundito para ver. Entonces, en todo caso, lo que yo lo voy a ir leyendo, que no sé por qué no se escucha el primer video. A ver, dame un segundo más, si no, lo pasamos así. ¿No te ha pasado que... Ya, ¿No te ya. ha pasado que... Ya lo arreglé. Está. ¿No te ha pasado que... ¿No te ha pasado nunca que se te estropea el coche? Y no es por vacilar, pero sabes bastante de mecánica. Y crees que sabes qué pieza es. Entonces te llevas a tu amigo para allá. Y te presentas allí y empiezas a explicarle al mecánico. Pues mira, este es mi coche, creo que le pasa esto. De esta manera facilitas el diagnóstico. Y el mecánico empieza a contestarle a ella. Y solo le habla a ella. Como si tú fueras idiota. Y él habla de dinero con ella y de la pieza que le falta a ella, de cuánto va a tardar a ella. Y tú no comprendes por qué, porque tú eres el que sabe y además el coche es tuyo. Te cabrea. Y mucho. Porque la persona que te acompaña no tiene ni idea de mecánica. ¿No te ha pasado que estás jugando con las niñas de tu vecino, ahí tirándote por el tobogán y corriendo tras ellos? Tu vecino se da cuenta que te lo estás pasando muy bien y te pregunta, Oye, ¿no estás pensando en tener retoños tú también? porque se te está pasando el arroz. Y claro, es una pregunta que te pilla por sorpresa, ¿no? Un poco sorprendido y como, ¿quién eres tú para decirme eso? La verdad es que tú nunca has querido tener hijos. Porque no quieres y punto. Lo cierto es que ya te has buscado un montón de excusas durante los últimos años para intentar justificarte. Y estás cansado de tener que dar explicaciones y que te recuerden todo el rato que te vas a arrepentir. ¿Qué parte es la que no entienden? ¿No te ha pasado que estás en un bar Y de pronto ves a una tía al otro lado de la barra Y dice, ¿y por qué no? y se acerca y os ponéis a hablar y la conversación mola, es interesante. pero te quieres ir? ¿Te quieres ir solo porque te quieres ir? No sé. Te quieres ir a casa y ya está. Pero ella te dice que no, que te quedes más tiempo. Tú le dices que no, que te quieres ir. Empieza a ser menos educada, empieza a ser todo un poco más raro y empieza a ser un poco agresivo incluso. Y decide irte. Y entonces aprovechas un despiste para salir a la calle Tienes que coger un taxi. por miedo. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? ¿O que te has cambiado de acera por la calle? Para evitar que te intimiden con piropos. ¿De verdad no te ha pasado? Que te has justificado por estudiar una ingeniería. Porque los hombres no suelen estudiar esas cosas. Piensa un segundo. ¿No te ha pasado que has sentido que tus opiniones ¿Se tienen menos en cuenta en tu trabajo? por tu condición de hombre? ¿En serio no te ha pasado? ¿De verdad no te han dicho nunca? Uy, qué mala cara tienes. Arréglate un poco. ¿De verdad no te han dicho, A ver cuándo te animas con los niños, que se te pasa el arroz. Después de Navidad hay que quitarse unos kilitos de más. Ya no entra ni en los pantalones. ¿De verdad no te ha pasado? A mí sí. ¿A mí? Sí. ¿A mí? Sí. A mí sí. A mí sí. A mí también. Y a mí también. A mí también. Y a mí. Sí. Ese es el primer video que habla un poco si un hombre dice que le están cuestionando porque el mecánico le dice, tú has traído el carro,
es súper raro. A los hombres nunca se les cuestiona que traigan el carro mecánico, que vayan solos al bar, pero a las mujeres sí, ¿cierto? Ese es el primer video y vamos a pasar el segundo. Y luego vamos a conversar de estereotipos y de violencia. Es uno cortito también. Hola, papá. Sé que tú me enseñaste que los hombres no deben barrer. Que los hombres no deben lavar los platos. Que los hombres no deben lavar la ropa. Que los hombres no deben cocinar. Que los hombres no deben limpiar. Sobre todo me enseñaste que los hombres no deben llorar. Feliz cumpleaños, viejito lindo. No quiero que nunca estés solo ya. Este es un corto que ganó un concurso que hizo una ONG que ve temas de género también y lanzaron este concurso de cortos. Bien, ahora vamos a seguir con la presentación. Y yo quería preguntarles, en estos videos, ¿qué estereotipos se replican? Estoy con la cámara apagada. ¿Qué estereotipos han podido ver que se replican? ¿Quién me dice? ¿Puedo? Pueden levantar la mano o escribir en el chat. Yo soy Pamela y yo he visto 2 videos cortos. Yo tengo una duda. El siguiente video que vi... ¿Qué estereotipos se replican en estos videos? O sea... Lo que hemos ido hablando, ¿cierto? Sí. En el segundo video, que es un poco más emotivo, es el papá el que siempre le había dicho que no haga cosas de la casa, que no puede llorar, pero al final es la persona que se está ocupando de su padre, ¿cierto? Entonces, el estereotipo de el hombre no va a cuidar a la familia está muy presente. No obstante, ha sido trastocado por el hecho de que el papá no puede consigo mismo y que el único que puede cuidarlo es el hijo, al hijo que dijo que no debía hacer las cosas de la casa. Algo irónico, ¿cierto? Y en base a estos estereotipos, ¿cuáles creen que son los principales obstáculos para que se implemente una correcta política de prevención hacia la violencia contra las mujeres con discapacidad? Ah, Giovanna, no lo he escuchado, qué raro. A ver, espérame.
ahí me puedes... Espera, voy a ver si... No sé qué está pasando. Ahí sí puedes dar tu comentario, por favor, para ver si lo logro escuchar. Era Giovanna. No, Giovanna, creo que estás con el micro apagado. Me apareces con el micro apagado, de hecho. Sí, estás con el micro apagado. Mónica dice, los roles enmarcados en pensamientos machistas. Primer obstáculo para implementar políticas en temas de violencia contra mujeres con discapacidad. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? En los materiales se había explicado algunos protocolos y de hecho el tercer video era sobre el protocolo de actuación conjunta. María, perdón que te interrumpa. Era mi compañera Pamela Sotomayor, es quien estaba dando unos comentarios, pero no la llegaste a escuchar. Ah, perdón. Sí. Sí. Pamela, por favor, discúlpame, sino que mis audífonos acaban de no funcionar. No hay un problema. Yo he visto 2 videos. Son hombres que estaban hablando. El segundo video que he visto, que el video que yo vi, la primera, que en la palabra machismo significa que no puedo ser de dos. Si no hay hombres, tampoco no hay mujeres. Yo diría que los hombres y mujeres tenemos derecho a igualdad y tenemos derecho a respetar, y también tenemos derecho a que las mujeres puedan opinarse, que puedan para que puedan participar en la vida política, para que los niños y niñas también puedan comentar también. Yo diría, el video que yo he visto, que hay hombres y mujeres que lavan, que cocinan, que planchan. Debería respetarse a ambos. Si eso, no hay igualdad, o sea que no hay igualdad de género. Eso significa eso significa objetivos en 17 disponibles. Significa que este cuaderno que tengo yo de aquí dice que hombres y mujeres tenemos oportunidades y que debemos repartir el hogar de la casa, y eso no está cumpliendo las normas y las reglas. Yo quiero decirle a los congresistas que no está trabajando para nosotras. Debería escuchar a nosotras. Y de otro video que vi, el señor que estaba hablando que no puedo hacer nada, que no puedo lavar. Mentira. Los hombres y mujeres deberían ayudarse uno a otros. Tenemos igualdad. Sí, sin igualdad no hay hombres y mujeres. Yo decirle que cabe el machismo, porque para mí no es nada bueno. Esa palabra tiene que terminar. Muchas gracias por la intervención. Efectivamente, ¿no? ¿Qué estereotipos se replican en los videos? Justamente, y ahorita le doy la palabra a Zeida, lo que estábamos hablando en la dinámica anterior, que las frases que nos han enseñado de niños, de niñas, de los hombres no lloran, de las mujeres tienen que ser buenas madres,
o buenas amas de casa, han generado un quiebre entre las relaciones que generan la violencia. Y por acá también en el chat nos dicen falta de articulación entre las instituciones. Seida, creo que querías participar. Seida Mais. Buenas tardes. No había levantado el fono. Efectivamente, en el video es claro que eso ha venido arrastrando de años tras años, porque siempre los padres nos enseñaban así. Y ahora por eso le replica, el hijo le dice a su papá, tú me has enseñado esto. Y ve pues que no hay nadie y él está haciendo las cosas, estaba limpiando, estaba barriendo, atendiendo a su padre, ¿no? Entonces, todo por una enseñanza de temprana edad, ¿no? Han aprendido ese tipo de, que se llama pues el machismo, ¿no? Por la propia madre, por los propios padres que le han enseñado. Y eso es incorrecto. Entonces ahora, para poder evitar todo esto, se tiene que hacer una política dirigido a los niños, niñas, para que ellos ya inicien, y a los padres de familia también, ¿no? A los jóvenes que se casan, tienen que ya, digamos, ¿no? Con sus propios hijos, a enseñarles por la igualdad, ¿no? Y entonces, porque eso es lo que uno viene, ahorita estamos atravesando todo eso. De mi parte, por ejemplo, mi hermano, a veces yo una vez estaba sentada con 2 personas, ¿no? Y mi hermano también, pues no, que las mujeres, que esto, las mujeres tienen que hacer las cosas, nosotros no. ¿Qué? Le dije, qué equivocado estás, le dije a mi hermano. Pero no me ha respondido mi hermano porque estaba con una prima. Pero si no, de repente me hubiera respondido, ¿no? Entonces, es que hemos sido criados así. Mi padre, mi madre siempre decía, ya tú vayas a jugar con la pelota y tu hijita, ven, ayúdame aquí, vamos a cocinar, vamos a hacer las cosas, ¿no? Siempre. Y eso ha arrastrado en nuestras vivencias, convivencias con la familia, que no se debe hacer, ¿no? Y para evitar, como digo, no son estas 2 políticas que se debería de insinuar muchamente con los niños desde el jardín, y a irles enseñando, ¿no? Incluso a veces yo digo, para poder cortar todo esto, de repente, evitar eso, el de género también. Ese género muchas veces nos daña, porque el género es externo, ¿no? En cambio, el sexo es algo que nosotros lo tenemos, entonces muy diferente. Entonces, ¿no? Para mí la palabra género debería de desaparecer de nuestro léxico, ¿no? Y también pues de la, ¿cómo se llama? Del diccionario, o sea, bueno, se me ha ido la No idea. se preocupe. Más bien, Ya. muchas gracias por su participación. Gracias. Okay. Gracias. Exactamente, son patrones que uno los aprende desde niños y por eso yo había empezado con la anterior dinámica, de preguntarnos qué hemos ido construyendo a lo largo de nuestras vidas. Y aquí vamos a comentar algo más. Los hombres que están en esta sesión, en este taller, se pueden preguntar, ¿y eso a mí qué me compete el tema de violencia de mujeres? Les compete y mucho, porque reitero, la violencia no solo va a afectar a las mujeres, también a los hombres. Los hombres que sufren depresión por no ser los proveedores, los hombres que no saben controlar su ira, y hay todo un giro de tuerca en hombres con discapacidad. ¿Por qué? ¿Qué estereotipo habíamos dicho que había desde la niñez? Que el hombre es el proveedor, ¿cierto? Y que el hombre debe proteger a la mujer. Nosotras somos como personas que necesitamos protección. Pasa que en el caso de la discapacidad, se piensa que el hombre con discapacidad no puede cumplir este rol. Y como no puede cumplir este rol, no es lo suficientemente hombre. Entonces, si uno no cumple con estos estereotipos que estamos viendo en los videos, va a generar que uno no encaje en la categoría ideal de hombre y mujer. ¿Y esto qué va a implicar?
esto va a implicar que también a estas personas se les aplique la violencia, sean víctimas de violencia. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con un estereotipo. Vean cuán nocivo son los estereotipos. Y la perpetuación de los estereotipos generación tras generación. O sea, creo que recién ahorita ya se está cuestionando más, las mujeres somos como más empoderadas, trabajamos, a veces somos jefas de la casa, etc. Entonces, es importante que los hombres se comprometan y también se empiecen a cuestionar qué tiene que ver la discapacidad aquí. Y también las mujeres, ¿no? Ya habíamos conversado la sesión pasada, las mujeres había todo un rol de maternidad, pero como la discapacidad ingresa, se les quita ese rol y dicen no puede tener familia. Entonces se las violenta en base a eso. El hombre igual, el hombre no es capaz de trabajar porque tiene discapacidad. Ya lo habían dicho en el chat. El hombre, búscate otro trabajo en el que no tengas que caminar. ¿Por qué? Por la discapacidad. Entonces, ¿cómo estos estereotipos se van transitando la discapacidad? Generan un contexto de violencia hacia las mujeres con discapacidad y hacia los hombres con discapacidad. Recordemos que en la sesión pasada les mencioné que el porcentaje de hombres con discapacidad que son víctimas de violencia es mucho más alto, son 10% más que los hombres sin discapacidad. ¿Y por qué pasa esto? Porque no están cumpliendo con este estereotipo. Y eso también es una agenda, la violencia de género también es una agenda de los hombres. Y ahí la pregunta que yo les hacía es ¿cuáles son los principales desafíos de los protocolos de detección que se han señalado en el material y su implementación para proteger de manera adecuada a las mujeres con discapacidad? Por ahí me habían dicho que hay una falta de articulación entre las instituciones, es cierto. Además de eso, yo creo que va por lo que decía la señora Seida, que no hay una política integral, o sea, sí se ha avanzado con el tema sancionatorio, con que frente a un acto de violencia se activa el Centro de Emergencia Mujer, se activa la Fiscalía, se activa el Poder Judicial, pero falta aún ir un paso atrás. ¿Qué causa la violencia? Lo que aprendemos de niños y niñas. ¿Cómo combato eso? Con la educación. Entonces ustedes, si en su proyecto, por ejemplo, que es su trabajo grupal 2, pueden también ver en su comunidad, ¿no? En mi comunidad, las mujeres con discapacidad y los hombres con discapacidad no se enteran de sus derechos sexuales y reproductivos. Esto está netamente vinculado a la violencia. Si uno no conoce sus derechos, si uno solo crece en base a estas afirmaciones falsas, es mucho más propensa de ser víctima de violencia y de ejercer violencia. Ahora vamos a ver la ruta de atención. Para esta ocasión me voy a centrar en la Ley 30.364. Seguramente han escuchado de ella. Miguel, antes de seguir, Miguel. Sí, doctora, bueno, solamente quería comentar, ¿no? Que esta perpetuación de estos estereotipos, paradigmas, de alguna manera es la propia mujer la que continúa con esa perpetuación, ¿no? Porque eso, por ejemplo, de que el hombre es el jefe de la casa, que el hombre no llora, etcétera, etcétera, ¿de dónde lo aprendemos? De nuestra propia madre, ¿no? Porque la madre es la que está más tiempo con los hijos y es la que transmite, ¿no? Al varón y a la mujer también. En ese sentido habría que, como dice usted, incidir mucho en la educación. Gracias. Muchas gracias, Miguel, y ahorita doy la palabra a las demás, pero lo que quería que quede claro es que justamente la agenda de la violencia no solo ocupa a los hombres agresores y a las mujeres víctimas. Las mujeres perpetramos día a día los estereotipos de género. Lo que decía Miguel, mi mamá la verdad fue la que me enseñó, no digo que en tu caso, Miguel, me enseñó que los hombres no lloran, y eso es cierto. Entonces las mujeres somos también las que ayudamos a que siga existiendo violencia. Entonces realmente es tarea de todos y todas
derribar estos mitos y también derribar la rivalidad que se está imponiendo, ¿no? De la mujer contra el hombre agresor, opresor y la mujer víctima. Falso, falso. Los hombres también son víctimas del machismo y las mujeres también perpetramos el machismo. Es un sistema que nos baña a todos, que nos afecta a todos. Carmen Angélica Cutipa. Sí, señorita, yo también quería contar algo sobre eso. Pienso porque eso viene desde hace mucho tiempo. La mayoría de nosotros que pasamos base 4, se ha crecido en un patriarcado donde el padre siempre ha sido el dominante y la madre siempre ha sido la sumisa, y eso ha venido así, ¿no? Las madres, las abuelas y así. Pero eso creo que ahora se está como que rompiendo un poquito porque, como dicen, no es socio de crianza, porque a veces hay familias que conozco que han sido criadas pues por la madre, ¿no? Y ahí existe, como se dice, el matriarcado, que la madre es la que ha puesto sus leyes y todo. Entonces ya los hombres han crecido con esa mentalidad de que no, que es normal que un hombre cocine, que es normal que un hombre lave, que es normal que un hombre limpia, y tienen, y tienen todos los trabajos o todos los quehaceres compartidos. Y creo que, y he visto y conozco personas que han crecido en ese ambiente. Y es un ambiente mucho más, creo yo, mucho más sano, porque a la mujer le da el lugar, ¿no? O sea, todo es compartido, ¿no? Todo es un complemento. Tú lavas, tú vas al mercado, y yo limpio, y tú cocinas. Entonces, han crecido mucho y conozco muchas personas que están viviendo esta situación, ¿no? Entonces, pienso que esa es alguna cadena que se debe de romper, que en estos tiempos ya se debe de romper, ¿no? Eso nada más quería contar. Exactamente, señora Carmen, viene un poco de la sociedad, ¿no? De incluso qué conversaciones tienen con sus amigas, con sus amigos. Hablan sobre que a su hijo tienen que enseñarle tal cosa, o hablan, ay, fulanita de tal está saliendo con 2 personas, uy, no. Empiezan a jugar, ¿cierto? Andrea. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Con respecto a lo que dijeron las 2 personas anteriores, me pareció bastante interesante. Es cierto, es muy cierto que, como decía Miguel, que muchas actitudes machistas parten tristemente de la mamá. Eso es muy cierto. Porque, bueno, al varón le dice, tú eres niño, no puedes llorar porque eres varón. O a la niña o la hermanita le toca la de atiende a tu hermano porque tú eres mujer. Entonces, creo que la educación de la que estamos hablando debe partir de ahí. Debe haber no solo un trato igualitario entre los hijos, sino que también debe haber una, ¿cómo le explico? Una serie de obligaciones que deben cumplir en conjunto. Y a eso voy con lo que dijo la persona anterior a mí. Por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo un solo hermano y entre los dos, bueno, yo soy la menor y soy la que tiene discapacidad física. En mi caso yo no puedo caminar, pero eso a mí no me excluye de ciertas cosas, ¿no? De ciertas obligaciones como lavar los platos, mantener la casa ordenada, limpia, mi habitación y qué sé yo. Y los días que, por ejemplo, me quedo con él, la regla es, él cocina, yo lavo. Porque cocinar a mí se me dificulta. Entonces, esa es la regla. Él hace su parte, cocina, y entonces ya ahí tienes todo, tienes la capacidad y la posibilidad física de hacerlo, entonces lo haces. Entonces creo que de ahí debería partir nuestra educación, desde que somos niños, tener un trato, como le digo,
igualitario, equiparado entre los niños de la casa, para que también la persona con discapacidad se sienta en la capacidad de cumplir con las obligaciones que les son asignadas, acorde a su tipo de discapacidad, valga la redundancia. Entonces, como le digo, sí, uno puede tener, la discapacidad es muy diversa, así como diverso es el ser humano, pero en esas discapacidades hay capacidades y debemos empezar a explotarlas desde nuestro hogar. Muchas gracias, Andrea. Justo estaba anotando varias cosas respecto a lo que les mencionaba, ¿no? Cómo estos estereotipos, en el caso de la discapacidad, son distintos. En el caso de la discapacidad, lo que hace la sociedad es, uy, tú no estás cumpliendo el estereotipo, tú no eres parte de la sociedad porque tú no estás aportando como debería ser una mujer y como debería ser un hombre. Entonces, este quiebre de estereotipos no solo va a beneficiar a las mujeres, va a beneficiar a los hombres y también a las mujeres y hombres con discapacidad, porque si se elimina la idea de que el hombre no puede ser vulnerable, de que el hombre no puede sentirse triste, se va también a derribar el mito de que por tener una discapacidad no eres lo suficientemente hombre. Entonces, ahí vamos a ver cómo el machismo impacta en la discapacidad, porque lo que hace el machismo es que cualquier persona que irrumpa con la idea ya que la tenemos hace años, siglos, va a ser excluida de la sociedad. Entonces, esa es una gran tarea que no se está poniendo, yo creo, tanto en agenda. Se ve más el lado penal, que hay que sancionar, que hay que meter a la cárcel, pero no se está derribando los estereotipos. Entonces, esto va a ser un ciclo sin fin. ¿Por qué? Porque siempre va a haber gente que piense, ah, no, es un hombre con discapacidad, no es capaz. Ah, es una mujer con discapacidad, no puede hacer sus tareas. Entonces, el reparto más equitativo de las responsabilidades y el reconocimiento de que todos somos capaces. Eso es algo que propugna el modelo social de la discapacidad, ¿cierto? Es justamente algo que se le ha sido negado a las mujeres por ser mujeres. A las mujeres por ser mujeres no podíamos votar. Si queríamos comprar algo o trabajar, el marido nos tenía que dar la aprobación. Y eso está pasando con las personas con discapacidad. Entonces, esto nos atañe a todos y a todas. Alejandra, Vena. Buenas noches, doctora. Si bien es cierto todo lo que han dicho, en su mayoría tienen razón, pero también con el pasar del tiempo nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que han ido cambiando. Por ejemplo, en mi casa somos, son papá, mamá, mis 3 hermanos y yo. Bueno, soy la mayor, tengo la discapacidad, displasia de cadera, aunque tiene otro nombre bien raro. En fin, a lo que voy es lo siguiente. Por ejemplo, mi mamá siempre me dice, no por el hecho de que tú seas mujer o que tengas un defecto físico, tienes que hacerlo todo. Si bien es cierto, tienes 3 hermanos que también te pueden ayudar. Simplemente que tienes que aprender a equilibrar tu tiempo. Normalmente, a mí me gusta hacer las cosas a mi tiempo y a mi modo. Pero bueno, cada hijo tiene su manera de hacer las cosas. Por ejemplo, yo cuando era más pequeña, vivía con mis abuelos. Y bueno, mis primos, tengo 3 primos, hermanos. Pero mis primos, como todos sabemos, los niños siempre vivimos corriendo, haciendo travesuras y infinidad de cosas. Y mi mamá siempre me decía, ay, este chiquito, un día de esto se va a caer, ay, ¿qué voy a hacer? Me acuerdo que cuando era pequeña yo me caía al suelo y me iba a poner a llorar. Y mi mamá decía, ay, Alejandra, te estás cayendo, mira, ya roto el piso y te vas a poner a llorar. Entonces yo, como disimuladamente inocente, me calmaba y me iba. Y bueno, mi abuela siempre me decía, hijita, tú eres la más chiquita, eres la más terrible de todas. ¿En qué momento vas a cambiar?
Bueno, bueno, son cosas que a mí me pasaron desde pequeña, ¿no? Ya conforme iba creciendo me daba cuenta de que yo no era igual a las demás personas, porque yo tenía el defecto físico, pero sí lo que me reventaba a mí, o lo que me molestaba a mí era que decía, ¡ay, pobrecita, tiene polio! Y yo decía, ¿por qué no estudian un poquito más? ¿Por qué no se dan cuenta un poquito más de lo que yo realmente tengo? ¿Por qué no me preguntan lo que yo siento? ¿Por qué no me dicen cuál es tu problema? ¿A qué se debe tu defecto físico? Y en fin, ese tipo de cosas. Normalmente hoy ya mi hermano, el que me sigue, se ha casado, ha formado su familia. Y bueno, mi otro hermano está trabajando. Ahora en casa somos papá, mamá y mi hermanito y yo. Y mis padres siempre nos han enseñado desde muy chiquitos que todos debemos aprender de todos. Por ejemplo, hay días en que yo estoy pésima, o sea, mi cuerpo no me da para más y mis hermanos dicen, ya pues hoy me toca cocinar y lo hace con gusto. Y me dice, Alejandra, ya que hoy día no puedes cocinar, ni lavar, ni eso, yo lo hago y tú haz otra cosa o descansa un rato porque a veces mi cuerpo, o sea, por ejemplo, no me da, ¿no? Entonces me dice, dedícate, corre tu cuarto, descansa, o sea, yo veo también ahí que es, cómo es la base de los padres, cómo te ayuda de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, si no le exagero, se caía una caja chiquita así puede decirle así con hilos, y mi mamá veía que yo la levantaba y decía, ay, Alejandra, te estoy diciendo que no cargues pulpo, te va a hacer daño, te vas a caer, te vas a lastimar. La mamá es una caja pequeña, no pesa nada. Y dice, Dios te ha dado la fuerza en las manos, no en las piernas, sale, entiéndeme. Y Claro. mi papá también anda Sí, jugando conmigo con eso. Y yo digo, Dios, pero si no soy inútil, o sea, sí me puedo mover. Obviamente no como antes, ¿no? Y mis hermanos también se preocupan por mí, ¿no? claro, Normalmente, hay una visión, justamente lo que hablamos, ¿no? De si no encajas en este paradigma de la normalidad, de no tener discapacidad, de ser hombre, etcétera, de ser mujer, lo que van a hacer es sobreprotegerte, pero no con una mala intención. Ojo, a veces es simplemente desconocimiento o también negar tu capacidad, lo que estábamos hablando, ¿no? Justamente a eso vienen las intervenciones. Muchas gracias, Alejandra. Y yo quería señalar aquí que hay una necesidad de romper los mitos. La violencia no solo es un tema penal o judicial. Como he reiterado, debe haber una visión multisectorial e interdisciplinaria. Aquí Alejandra nos comentaba, ¿por qué no me preguntan, no? ¿Por qué no me preguntan qué siento, cuál es la discapacidad que tengo? ¿Por qué no me escuchan? Eso viene de que como uno tiene muchos estereotipos, no preguntas, uno presume. No sé si les ha pasado, ¿no? Uno conoce a alguien y lo que hace es, al toque, encasillar. Ah, es una mujer, tiene tanta edad, seguramente está casada. Ah, por lo que viste, debe ser abogada. O no creo que sea abogada. Entonces, vas encajando a las personas y ya no les preguntas. Y me van a decir, ¿eso qué tiene que ver con la violencia? Tiene que ver porque estas presunciones lo que hacen es perpetuar el ciclo de generación de estereotipos, de prejuicios, y que van a dar luz a los abusos, van a sustentar esos abusos. Es por eso que sería muy interesante que sus trabajos no traten solo sobre el tema penal o judicial, que sí es importante, por supuesto que es importante sancionar la violencia, pero pueden pensar en sus organizaciones, porque ustedes son líderes y lideresas, ¿cómo puedo apoyar cómo puedo proteger los derechos de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia?
La primera respuesta generalmente es, vamos a hacer una ficha de valoración de riesgo distinta, es que en el sistema penal tiene que cambiarse, y sí es cierto, tienen que darse ajustes, tienen que darse medidas, tienen que adoptarse protocolos diferenciados, pero no se está resolviendo el problema. El problema está un paso atrás. Estereotipos. ¿Qué dice la sociedad? ¿La sociedad sigue pensando, sigue mirando con temor o con sospecha la discapacidad? Sí, ¿no? Lo vemos en los medios de comunicación. En los medios de comunicación, las mujeres con discapacidad aparecen solo de manera lastimera o a veces con comentarios que las hipersexualizan, sobre todo a mujeres con esquizofrenia. Entonces, es ahí donde hay un gran campo de acción que no se está mirando, pues la mayoría se aboca al tema penal o judicial. Hay una necesidad de romper esos mitos de los hombres no sufren violencia, mentira. Las mujeres no perpetúan el machismo, mentira. La violencia solo es un tema penal o judicial, falso. Estamos viendo cómo es algo multisectorial que abarca todas las etapas de nuestra vida. Y ahí quisiera solo añadir que en sus organizaciones pueden plantear este tema a través de campañas, de sensibilizaciones. Muchas veces no se le da bola a la sensibilización o a la capacitación, pero basta con cambiar la mentalidad, la forma de pensar de una persona para que quizás esa persona ya no genere más violencia. Con los comentarios y ejemplos que ustedes me señalaban, ¿no? No, pero es que en mi casa sí nos repartimos las tareas. Entonces, esa persona, cuando su amigo o amiga le diga, ah, eres un saco largo porque estás haciendo las cosas de la casa, le va a decir, no, es que es lo más normal y natural del mundo. Y esa respuesta lo que va a hacer es quebrar un ciclo de violencia. Probablemente sufra bullying, probablemente esa persona se burlen de ella, pero lo que está haciendo es romper este ciclo de violencia. Queda claro en ese sentido la relación entre el estereotipo, las nuevas masculinidades entendidas como cómo les afecta también el machismo y el género a los hombres, y cómo la violencia debe verse desde algo macro, desde algo multisectorial. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario? Bien, entonces ahora vamos a ir a la segunda parte de la sesión. La segunda parte de la sesión trata sobre la ruta de atención. Si bien es cierto que la violencia no solo es un tema judicial o penal, como yo señalaba, también hay que verificar que lo que ya existe esté adaptado a las personas con discapacidad, ¿cierto? Y aquí les voy a presentar algo que también está en los materiales, pero que lo vamos a repasar, que es la ruta de atención de la Ley 30364. ¿Qué es la Ley 30364? Esta norma protege a las mujeres y al grupo familiar de violencia. Básicamente lo que hace la 30364, y es importante que lo conozcan, es que les va a dar medidas de protección. Es decir, cuando una víctima de violencia va a la comisaría, al centro de emergencia mujer, a denunciar un hecho de violencia, el SEM o esa fiscalía especializada en violencia familiar no va a sancionar de frente a la persona, sino que les va a dar a ustedes medidas de protección. ¿Qué son estas medidas de protección? Son aquellas medidas que van a buscar garantizar su seguridad. Por ejemplo, que el agresor o la agresora no les llame, no se contacte por ningún medio. Incluso hay medidas como el llevarlas a un hogar temporal. También, por ejemplo, en temas de alimentos, que el agresor, en caso sea el esposo, le siga dando la pensión de alimentos, así la mujer ya no viva ahí, para ella y para sus hijos. También otra medida de protección es que la policía haga rondas por la casa para ver si se ha verificado algún tipo de violencia. Entonces, la ley 30364 es bastante completa.
Yo aquí quería ser clara en que no es que esta ley va a sancionar a los agresores. Para eso es el Código Penal. O sea, cuando uno sufre un episodio de violencia, se van a activar dos vías. La primera vía, las medidas de protección. ¿No? Voy a ir al centro de emergencia mujer a solicitar estas medidas. Y en segundo lugar, de manera paralela, se va a abrir la vía penal, en la que ya se va a discutir si es que el agresor ha incurrido en un delito, en el delito de violencia de distintos tipos, y si lo van a sancionar con una pena privativa de libertad. Esto quiere decir que va a la cárcel. ¿Okay? Eso es lo primero. Para conocer y proponer algo sobre violencia hay que conocer las normas. Yo sé que es algo súper pesado leer una norma, que ni siquiera a los abogados nos gusta leer las normas porque son a veces enredadas y tienen un lenguaje nada amigable. Es importante conocer estas normas y conocer qué debo esperar de cada norma para no incurrir en errores y para poder enfocar mis propuestas de mejor manera. El conocimiento es poder, no lo olviden. Entonces, ¿cuál es la ruta de atención? Lo primero es que una víctima de violencia lo que va a hacer es acudir a la comisaría más cercana a su domicilio. También puede ir al Poder Judicial o al Ministerio Público. Si es que no te puedes trasladar, puedes llamar a la línea 100. La línea 100 y el chat 100 es una propuesta del Ministerio de la Mujer para atender de manera rápida cualquier episodio de violencia. María Alejandra, yo he llamado a la línea 100 y nadie me atiende. Sí, están saturadas. Es cierto, se demoran bastante a veces en atenderte, pero yo les animo a que sí, o sea, que se quedan ahí hasta que les atiendan porque en verdad, si no pueden trasladarse, es la mejor manera, es la única manera de poder denunciar un acto de violencia. Una vez que tú has ido a la comisaría, al Poder Judicial o has llamado al chat 100, puedes presentar tu denuncia por violencia y la autoridad procederá a llenar la ficha de valoración de riesgo. ¿Qué es esta ficha de valoración de riesgo, María Alejandra? Me estás hablando en chino. Lo que hace la PNP, la Policía Nacional del Perú, es hacerte un par de preguntas, no, en verdad son un montón, son como 20 preguntas, para poder evaluar en qué riesgo estás. Ellos tienen un formato en el que van llenando y colocando puntajes, dependiendo al tipo de violencia que ustedes están sufriendo o están siendo víctimas. Y esa ficha de valoración de riesgo es vital, porque no se va a poder modificar. Es como la prueba de cuán urgente es que te den medidas de protección. ¿Cuál es la crítica acá? La crítica acá es que no hay una ficha de valoración de riesgo para mujeres con discapacidad. Hay para mujeres que han sido violentadas por su pareja, hay para adultas mayores, hay para niñas y adolescentes, pero no hay para mujeres con discapacidad. De hecho, en la ficha de valoración de riesgo, solo la discapacidad está incluida solo como un par de preguntas. ¿Tiene discapacidad? Y marcar cuál es la situación de discapacidad. No toma en cuenta lo que hemos estado hablando en estas dos sesiones, que el estereotipo es distinto, que la violencia se presenta de una manera distinta y que la mujer con discapacidad muchas veces está en una situación de dependencia y sujeción que va a implicar un mayor riesgo al que estaría expuesta una mujer sin discapacidad. Este es un grave problema, el que no hay fichas de valoración de riesgo de mujeres con discapacidad. No es el único, como hemos visto, el tema de la violencia es macro. Luego de la ficha de valoración de riesgo, el Poder Judicial o el Ministerio Público se comunicará con el juzgado para presentar la denuncia y la ficha de valoración. O sea, uno va a la comisaría o llama a la línea 100, denuncia el hecho, te van a hacer ciertas preguntas para llenar la ficha de valoración de riesgo y luego se van a comunicar con el Poder Judicial. Es el juzgado el que va a decir, ok, esta persona necesita estas medidas de protección.
Por ejemplo, lo que yo les decía, ¿no? Que el agresor no se puede comunicar contigo, que la policía dé rondas de vigilancia para ver que el agresor no vaya. Luego, al momento que tu caso llegue al juzgado, él o la jueza se comunicará con usted para poder comentarle qué medidas van a adoptar y conversar un poco más de su caso. Esto se adoptó en la pandemia, porque en la pandemia el Poder Judicial cerró. Es más, yo tenía un montón de casos parados porque no podía presentar ningún escrito. Entonces el gobierno promulgó un decreto en el cual señaló que ahora el juez se puede comunicar. Literalmente el asistente del juez te llama y te dice, oye, sobre este caso tengo un par de preguntas. Entonces se va a comunicar contigo, ya sea por celular o por correo electrónico. Y luego, cuando es más, te va a decir las medidas de protección por una resolución, por un documento, y además te va a llamar y te va a decir, mira, sí, te vamos a dar estas medidas. Luego el juez se va a tener que comunicar con la comisaría y le señalará las medidas de protección que correspondan. ¿Por qué? Me van a decir, ¿no? ¿Por qué es que el juez se comunica con la comisaría? Porque es la comisaría, es la policía la que ejecuta las medidas de protección. El juez no va a ir a dar rondas a tu casa. Es la policía la que va a ir a dar rondas, que si viene, te tiene que dar su número de teléfono. Si tienes medidas de protección, si conocen a alguien que tiene medidas de protección, díganles que tienen el derecho a pedir el teléfono de la comisaría. De tal forma que si el agresor incumple una de estas medidas, por ejemplo, te llama, se aparece en tu casa de la nada, tú puedes llamar a la comisaría y debe venir inmediatamente para arrestar a la persona o para atender la situación. ¿Queda clara la ruta de atención? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Doctorita, yo pasé una situación de violencia. Efectivamente lo que está diciendo. Por ejemplo, cuando yo presenté al Centro de Emergencia Mujer, luego me llaman, me dicen, ¿no?, que te van a llamar del ministerio. Efectivamente me llamó por el ministerio, y el ministerio a su vez ya constató todo esto, ¿no? Todo vía teléfono. Y luego me dijo que la policía se va a acercar a mi casa. Se acercó la policía y hizo rondas y me dejó los teléfonos también para poder cualquier cosita, cualquier emergencia poder llamar. Y estaba rondando pues así, ¿no? Entonces más o menos eso es la ruta pues, ¿no? Lo que uno ha hecho, ¿no? Lo que uno ha sufrido, ¿no? O sea, toda la ruta de atención. Eso sería. Muchas gracias, señora Zaida. Primero, lamentar que haya sufrido violencia. Es una normalidad que no debería ser normalidad, ¿no? Muchas mujeres sufrimos violencia. Y, como les digo, si en alguna parte de la ruta no les dan el teléfono, no las llaman, no se comunican, recuerden que es su derecho que el juez se comunique, las llame, te digan cuáles son las medidas y que la comisaría, porque me ha pasado, les dé el número de teléfono. A veces no lo quieren dar o te dicen, sí, ya te lo doy ahorita, no te lo dan. Entonces, eso deben tenerlo en cuenta. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a recordar qué requieren las personas con discapacidad, ¿no? Esta es la ruta que ha planteado la 3364, que cabe señalar, la 3364 no contiene ningún enfoque de discapacidad. Sí hay un principio en la ley que dice interseccionalidad y dice que la atención debe considerar este enfoque interseccional. A ver, ¿quién recuerda qué era interseccionalidad? Lo vimos la sesión pasada. Es una discriminación, pero que tiene más de dos. Más de dos factores, ¿cierto? Exacto, ¿no? Que de dos discriminación, o sea, en el caso nuestro también puede ser hasta 3, 4 también puede tener, ¿no? O sea, en el caso que una persona es mujer, es adulta mayor, es persona con discapacidad, es indígena,
es, bueno, y otros más, y así sucesivamente van sumando, ¿no? Si es niña, igual, ¿no? Y es así. Frente a los varones, las mujeres tiene más. Muchas Eso gracias. es. Creo que solo la señora Said está atenta. ¿Ah? Yo sé que es viernes, sé que es de noche, muchos dicen, ay, no, pero hay que ponerle pilas. Hay que ponerle pilas a la sesión y si tienen alguna duda, por favor, yo encantada. Entonces, efectivamente, la interseccionalidad es ver una problemática como la violencia desde más de un aspecto, ¿no? Mujer con discapacidad, adulta mayor, quizás indígena, etcétera, ¿no? Entonces, lo que dice la ley es que la atención debe ser desde un enfoque interseccional. No obstante, no prevé un sistema de accesibilidad y ajustes razonables, por ejemplo. Entonces, hay una gran carencia de la norma respecto a la discapacidad. Ya habíamos visto que la violencia y los estereotipos se perpetúan de manera distinta en las mujeres con discapacidad y en los hombres con discapacidad. Entonces, las leyes deberían adecuarse a estas distintas necesidades, a cómo se presenta la violencia en personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿qué requieren las personas con discapacidad? Que el sistema de justicia cumpla principalmente con aplicar interseccionalidad, medidas de accesibilidad, medidas de ajustes razonables y que por supuesto reconozcan la capacidad jurídica, ¿no? La capacidad jurídica entendida como esa capacidad de poder trabajar, contratar, de poder casarnos, esa capacidad que le había sido negada por tantos años a las personas con discapacidad mental e intelectual. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita para que se me despierten también un poquito? Vamos a hacer una dinámica. Yo les voy a dividir, si me da el tiempo, así que, creo que acá no hay grupo, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer así, conversando. Lo que vamos a hacer es que ustedes, antes de explicar la dinámica, Miguel, creo que quieres comentar algo. Sí, con respecto al reglamento de la ley, doctora, también prevé ahí, por ejemplo, que la denuncia no solamente la puede hacer la víctima, ¿no? Sino también, por ejemplo, el personal de salud, el profesional de la salud donde haya sido atendida ella, y en caso no quiera hacerlo la víctima, también puede hacerlo ella. Y también prevé que en los casos de que se necesite intérprete de señas, se tenga presente y se habilite un intérprete de señas. Si bien es cierto, hay ciertas medidas, incluso cuando se valora el riesgo, se supone que se van a adicionar ciertos puntos. No hay una inclusión clara del enfoque, ¿no? No hay una ficha de valoración de riesgo diferenciada, no se hablan de medidas de accesibilidad y ajustes, pero el protocolo del SEM y comisarías, que también están en los materiales, este protocolo sí menciona cómo se les debe atender a las mujeres y a las personas con discapacidad. No obstante, a mi criterio, a mi opinión, y lo podemos conversar, falta todavía que este protocolo tome en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad. O sea, que ustedes realmente puedan decirles, mira, yo necesito A, B, C, D, F, G. Que sean desde la mirada de la discapacidad como una de las medidas a proponer frente a la violencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Pero buen aporte, Miguel. Siempre das muy buenos aportes muy específicos, así que eso está muy, muy bacán. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Imaginemos que estamos en una mesa de trabajo con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público. Y les dicen, ¿cómo podemos mejorar nuestras rutas de atención en la ley 30364? En el Centro de Emergencia Mujer, en la comisaría, en el Poder Judicial frente a la violencia. Entonces, ustedes como líderes y lideresas van a hacer una serie de propuestas sobre la accesibilidad y los ajustes razonables. Y por favor los pueden ir escribiendo en el chat para hacer esta especie de propuesta que se haría al Ministerio de la Mujer y al Ministerio Público. Ya hemos dicho que
la ruta de atención no cuenta con un enfoque de discapacidad claro. Entonces, ¿ustedes qué propondrían? ¿Qué propondrían al Ministerio de la Mujer? Les voy a dejar unos minutos. Dígame, ¿se lo escribimos por el chat, doctora? También me lo puede decir, no hay problema. Si gusta me lo puede decir y lo voy copiando aquí. A ver, voy a dar unos minutos, acá van escribiendo. Que se capacite los efectivos policiales, hombres y mujeres, sobre las distintas discapacidades. Entonces vamos a agregar una columna, porque me tienen que decir, y esto es un ejercicio doble, me tienen que decir medida de accesibilidad, tal cosa, medida de ajuste, para poder hacer un repaso de qué es accesibilidad y qué es ajuste. Entonces vamos a agregar una columna a la izquierda de medidas adicionales, ¿ya? Y luego vamos a ver accesibilidad y ajustes razonables. Recuerden que en su participación, y esto me había olvidado de señalarles, tienen que ponerme si es una medida de accesibilidad o si es un ajuste razonable, ¿ya? Vamos a poner la primera participación, que es de Ángela, que dice que se capacite los efectivos. Esto sería una medida adicional, ¿cierto? Mónica, que se arme una ficha de valoración de riesgo. ¿Eso sería accesibilidad, ajuste razonable o medida adicional? ¿Qué piensas? Mónica. Medida adicional, exactamente, ¿no? No sería ni ajuste razonable ni accesibilidad. Voy poniendo acá. Ay, espera, se me fue. Que se arme una ficha de valoración de riesgo, exacto. Giovanna nos comenta, los medios de atención deben ser diversos teniendo en cuenta la diversidad de la población con discapacidad. Por ejemplo, debe haber posibilidad de realizar denuncias por mensajes, llamadas y videos. Giovanna, esta posibilidad de tener diversos medios de comunicación para realizar la denuncia, ¿sería accesibilidad, ajuste razonable o una medida adicional? Ahí vamos recordando lo que es accesibilidad. Giovanna dice, medios de atención deben ser diversos teniendo en cuenta la diversidad de la población. ¿Sí? Accesibilidad, muy bien, ¿no? Diversos canales de comunicación para la denuncia. Diversos canales de comunicación para la denuncia, muy bien. Voy a bajarle un poco. Acá está. Luego dice, Ángela, en ajuste razonable tener el acceso al lenguaje de braille para personas con discapacidad visual. A ver, ¿qué dicen los demás? El lenguaje, el lenguaje en braille, ¿es accesibilidad o ajuste razonable? Accesibilidad. Ajuste razonable. Ajuste razonable. A ver, ¿quiénes van por ajuste razonable? Levanten la mano. Sí. O con sus manitos de reacciones. ¿Quién dice que el braille es ajuste razonable? 1, 2 personas, 3, 4. ¿Quién dice que es accesibilidad? ¿Quién dice que es accesibilidad? Yo. Silvia. Ya. Acá tenemos una disyuntiva. ¿Por qué creen que es accesibilidad? Los que dijeron que era accesibilidad, el braille. Porque es para todo el grupo de personas con discapacidad visual. No solo para uno, sino para todos. Creo que hay alguien más que quiere participar. Sí, doctora. Es que si bien es cierto el braille es para todos, pero lamentablemente no se está dando para todos
porque, por ejemplo, por esta zona de, digamos, de los más altos, ¿no? De las chacras, como se dice, de las comunidades, ¿no? No conocen, o sea, son totalmente, como decir, analfabetos, ¿no? Entonces, no está cayendo, más bien ahí sí de repente podría ser como un ajuste razonable. Buena precisión. Pregunto, ¿el hecho de que el Estado no haya implementado la medida genera que sea una medida de ajuste o sigue siendo una medida de accesibilidad? ¿Qué dicen? Igual sigue siendo una medida de accesibilidad. El problema es que el Estado no lo ha implementado, pero sí, medida de accesibilidad. Muy bien. Mónica, creo que quieres participar. Sí, bueno, el ajuste razonable son las adaptaciones por la falta de accesibilidad que no existe, ¿no? Entonces, al no haber, justamente se tiene que ir adaptando. Entonces tú dices que el braille es ajuste. Claro, o sea, no existe ni la intérprete de lengua de señas ni el braille, entonces hay que dar el procedimiento para que las personas que tengan estas discapacidades pues puedan de alguna manera poder manifestar su denuncia, ¿no? O digamos que vaya con todo el ciclo del procedimiento. De lo contrario no podrían levantar información, no podrían cómo comunicarse, cómo indicar lo que les ha pasado, ¿no? En este caso, digamos que estamos hablando del tema de violencia. Yo ahí, no sé si alguien más quiera decir su opinión. Estamos comentando si es medida de accesibilidad o ajuste y si el hecho de que no esté en alguna zona del país lo convierte en ajuste. No sé si alguien más quiera unirse al debate. Doctora, yo lo puse como ajuste, pongamos un ejemplo. Tenemos la comisaría y una persona sufre violencia familiar. Esta persona tiene discapacidad visual. Entonces, se va a la comisaría, puede efectuar su denuncia, pero como ella tendría que hablar con alguien y efectivamente pueden tomarle relato, pero para que esta persona tenga la seguridad que lo que ella ha relatado es lo que han consignado en la denuncia, necesita leerlo, necesita saber que es por eso que sería el lenguaje, pero uno va a una comisaría y tiene todas las alternativas de formular las denuncias, pero para que esa persona esté segura, tiene que saberlo por el lenguaje de braille y que seguramente en ese momento buscarán las alternativas, traerán para que ella se sienta como la ley es protectora, se sienta segura que lo que está denunciando es lo que ella quiere que se consigne en la denuncia. A eso me refiero. Muchas gracias, señora Ángela, porque ha permitido traer un poco el debate. Miren, es cierto. Mira, el braille de por sí es una medida de accesibilidad. ¿Por qué? Porque recuerden que la accesibilidad son modificaciones en el entorno físico, arquitectónico y comunicacional que van a beneficiar a un grupo de personas, por ejemplo, todas las mujeres con discapacidad visual, ¿cierto? Y la accesibilidad debe preverse de manera anterior. Es decir, antes de la atención yo tengo que prever que mi establecimiento sea accesible. En cambio, el ajuste razonable es una medida específica para una persona en específico y va a ser cualquier modificación. ¿Okay? Entonces, primero, el braille es accesibilidad en principio. Ahora, ustedes comentaban, la señora Seida comentaba algo súper interesante y decía, no, pero es que en lugares donde no es imposible que haya el braille, por ejemplo, una comunidad campesina, supongamos, ahí como no hay accesibilidad, el ajuste el braille se verá como un ajuste. ¿Cuál es el problema? Teóricamente es correcto porque la accesibilidad, el ajuste razonable suple la accesibilidad. ¿Cuál es el problema?
recuerden que los ajustes razonables tienen que ser negociados. Por algo se llama ajuste razonable. Es decir, cuando el ajuste se vuelve irrazonable, hay una justificación legítima de no realizarlo. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque si te pueden decir que no, de manera legítima, no se va a garantizar tu derecho. Y eso es una crítica, porque yo creo que en el tema de justicia no debería haber esta diferencia entre que la medida deba ser razonable o no. Se tiene que dar más allá de si no hay presupuesto, de si no hay capacitación, tiene que darse, si no, no estamos garantizando el acceso a la justicia, ¿cierto? Pero teóricamente el ajuste tiene esta segunda palabra que es razonable. Entonces va a ser negociado, conversado e incluso te pueden decir que no si es que hay una causa legítima que sustente ello. En cambio, la accesibilidad es una obligación que no tiene ninguna condicionante. En la realidad sí la tiene, ¿cierto? En la realidad no hay presupuesto, en la realidad no están capacitados, en la realidad te dicen que es algo progresivo. Pero en la teoría, la accesibilidad, por así decirlo, es más fuerte que el ajuste. De hecho, hay ciertas normas que lo protegen de manera previa. Entonces, ahí esa es la discusión teórica que se podría llevar a cabo, pero igual debería solicitarse a la comisaría esta medida. Pamela considera que necesitamos más ayuda sobre las mujeres. Exactamente. Aquí es un tema de capacitación, ¿cierto? Mónica señala, intérpretes de lengua de señas. Eso es accesibilidad. Y ahí también tendríamos la misma discusión, ¿no? Pero si es una comunidad en la que no hay intérpretes, ¿sería un ajuste razonable? ¿Cómo lo sustentamos, no? ¿Cómo lo presentamos al Ministerio de la Mujer? Al Ministerio de la Mujer yo iría a presentarlo, eso es accesibilidad. Y tú la tienes que dar sí o sí. Porque si es ajuste razonable, como política pública, le estás diciendo, mira, vamos a conversar. Porque, nuevamente, el ajuste es negociado. De hecho, en el sector donde más se ha trabajado ajuste razonable es el sector laboral. Y en el sector laboral hay protocolos del procedimiento de otorgamiento de ajustes razonables. Y dentro de este protocolo, para los que les interese el tema laboral, creo que a todos nos interesa el tema laboral, en este protocolo, tanto en el público como en el privado, ponen una mesa de negociación en la que tú vas, si quieres, con alguien del sindicato y el empleador va con su especialista, por ejemplo. Y van a negociar el ajuste. Entonces puede que te diga, mira, no puedo esto, pero te doy esto otra cosa. En cambio, la accesibilidad no se puede negociar, te la tienen que dar porque te la tienen que dar. Entonces, uno debe exigir al ministerio que se implemente. Claro, o sea, exacto. Ojo que no todo es accesibilidad, porque si realmente es un ajuste en la atención, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de ajuste, porque todos los ejemplos que estoy viendo son de accesibilidad. De hecho, Mónica menciona ajuste razonable, módulo de atención accesible. No me queda claro eso. Módulo de atención accesible. ¿No sería accesibilidad? Ahí estoy un poco confundida. No sé si podrías colocar un poco más. Sí, me refería básicamente que cuando uno va a la parte física, ¿no? Va a las infraestructuras, son inaccesibles, o sea, de infraestructura más que nada. No hay los módulos a veces de los que están en el Poder Judicial, o el tema mismo del ingreso, que hay escaleras, o sea, la parte de infraestructura me refería por accesibilidad. Ya, ¿Y la infraestructura es accesibilidad o ajuste razonable? Ahí hay, como le decía, hay escaleras para ingreso, los módulos, los escritorios también para temas de silla de ruedas, para su atención de personas con discapacidad no son accesibles. Yo lo veo como accesibilidad, ¿no? Porque tendrían que tener sí o sí ese mobiliario y su adecuación en varias instancias ya se ha dado, ¿no?
Exactamente. Entonces, el tema de la infraestructura es accesibilidad, siempre recuérdenlo. De hecho, hay una norma que es la norma María A120. Alejandra. Sí, voy a dar primero el pase a Miguel y luego a quién está conversando. Silvia. Sí, sino que no me sale la manito. Ya, ahorita Silvia. Miguel, ¿sí? Sí, doctora, yo pienso que los ajustes razonables en el tema de accesibilidad a la justicia no debería haber, como es en el ámbito público, que como dice usted, ¿no? Se hace una negociación, una mesa, debería ser, darse de oficio, ¿no? Toda vez que el tema de justicia es algo muy delicado, ¿no? Que va a afectar la vida de las personas. Como decía mi compañera, ¿no? Adecuar, por ejemplo, el mobiliario, los micrófonos, los parlantes, etcétera, ¿no? Entre otras medidas, ¿no? Gracias. Gracias, gracias. Sí, de hecho, esa es una discusión que debería, si ustedes, por ejemplo, están en una mesa de trabajo y están hablando sobre el acceso a la justicia, podrían proponerlo, ¿no? Ok, es un ajuste razonable porque va a ser una modificación en un caso en particular, pero no debería ser negociado. Tú tienes que darlo sí o sí. Eso deberían también colocarlo en su protocolo, por ejemplo, ¿no? Y es algo de lo que es una diferencia teórica que muchas veces no se toca. Silvia, ¿querías comentar algo? Perdón, que te corté. Silvia. Ya, sí, no te preocupes. Sí, un ajuste razonable en todo caso sería, bueno, lo que dijo Miguel, y también en el caso de un proceso judicial, el que pueda llamarse a una persona, por ejemplo, que tenga discapacidad mental o psicosocial, a una persona que es cercana a ellos, ¿no? Por ejemplo, a su prima, a su tía, a su mamá, qué sé yo, que pueda de repente ayudarle a expresar o a decir algún tipo de lo que quiere expresar, ¿no? De acuerdo a un... Uy, se cortó, no sé si soy yo. Creo que fue el internet. Sí, de hecho se fue del Zoom. Ay, qué pena, porque estaba súper interesante lo que estaba comentando. Efectivamente, un ajuste razonable sería, por ejemplo, que alguien entre, porque no sé si han escuchado hablar de la cámara GESEL, y lo voy a explicar. Estoy como especificando más el ejemplo de Silvia. Cuando una persona, una mujer, sufre violencia sexual, para garantizar que no se la revictimice, es decir, para garantizar que no recuerde una y otra y otra y otra vez el hecho, lo que ha propuesto el Estado es una cámara GESEL. ¿Qué es esta cámara GESEL? O también se le dice entrevista única en el caso de mayores de edad. Cámara GESEL suele ser para menores de edad. Entrevista única. Es que va a ser la única vez en la que se va a hablar del tema. Y a esta cámara solo pueden ingresar la víctima y detrás del vidrio va a estar la abogada o el abogado. Entonces, es cierto que a veces, y eso sería un ajuste razonable, una persona con discapacidad intelectual o mental va a necesitar un apoyo. Y de hecho, las preguntas que se le hagan a esa persona no pueden ser las mismas que se le hagan a una persona sin discapacidad. ¿Por qué? Y a mí me ha pasado, y siempre cuento ese caso, porque a mí me indignó demasiado. Yo sabía que esa víctima no iba a poder responder a las preguntas que le hacen, porque te la hacen en un orden cronológico y repasando una y otra vez los hechos para poder probar la consistencia de la denuncia. Esta persona era una menor de edad con discapacidad, era intelectual. Y ella recordaba los hechos, pero no podía hacer la transición cronológica. Entonces era obvio que no iba a poder responder en el orden de las preguntas. Entonces yo les dije, necesitan un psicólogo especialista en discapacidad que les haga las preguntas y que ajuste la entrevista única o la cámara GESEL. Y me dijeron que no, porque no había ningún especialista.
Eso sería un ajuste razonable. Que se modifiquen las preguntas, para ajustarlas a las necesidades de la persona con discapacidad mental o intelectual, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en ese caso? Yo pedí el ajuste razonable y me dijeron que no. ¿Cómo justificaron eso? Y porque el ajuste razonable puede ser negado, que no tenían ningún especialista, que faltaba muy poco tiempo cuando en realidad faltaba como un mes, y que no tenían presupuesto para contratar un especialista. Entonces me negaron, bueno, a mí no, a mi usuaria le negaron el acceso a la justicia por no tener los recursos del Estado. Entonces ese es un ajuste razonable. Si se dan cuenta, es algo sumamente particular, es una necesidad particular de una mujer o hombre con discapacidad en una situación específica. A ver, ¿qué tenemos más en el chat? Tenemos intérprete, ya está. Abogado especializado para que recoja en un momento oportuno la denuncia. Carol Pacheco. Abogado especializado para que recoja la denuncia. Yo creo que esto va en otras medidas. ¿Ya? Un abogado especializado que tenga el enfoque, ¿no? Que tenga el enfoque de discapacidad. Infraestructura, de MUNA, Poder Judicial, etc. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Una atingencia. En medidas adicionales, el abogado especializado para que recoja el momento oportuno, el abogado no recoge ni una denuncia. El abogado acompaña, ayuda a la persona que va a formular una denuncia, pero quien recoge es la autoridad, sea policía, sea fiscalía, sea juzgado. En el caso de la ley 30364, cualquiera de los tres. El abogado es quizás en este protocolo de acceso a la justicia, creo que ponen una persona letrada a fin de acompañar, ayudar a la persona que va a formular una denuncia, ¿no? Quizás eso creo que es lo que es el SEM, que ya está planteado, planificado. Lo que pasa, doctora, es que las personas que van a formular una denuncia de violencia familiar no tienen el conocimiento de la ley. Entonces la formulan tal cual y no se dan cuenta que a veces la ley tiene unos pequeños procedimientos que si lo siguen es automático, la ley empieza como a rodar, ¿no? Entonces es eso, porque creo que el SEM es lo que suple el apoyo tanto legal, psicológico, de asistencia social. Exacto, muchas gracias por la precisión, Ángela, siempre también tan atenta, me encanta. Efectivamente, los abogados no reciben la denuncia, los abogados asisten legalmente y es justamente el Centro de Emergencia Mujer el que debe ser también capacitado, ¿no? Porque muchas veces los abogados y las abogadas del SEM no saben el enfoque de discapacidad. Entonces, no vas a acceder a un abogado con enfoque. En la comisaría tampoco lo tienen, en la fiscalía tampoco y en el Poder Judicial tampoco. Entonces, quedas totalmente desprotegida del sistema justamente por la discapacidad. Y por eso es que es importante que se planteen estas medidas. Por ejemplo, yo les digo, otra medida de accesibilidad que no estoy viendo acá, a ver, intérprete de lengua, diversos canales de comunicación. En la comunicación. Sí, justo estaba viendo el tema de la comunicación, pero en verdad sí, les cuento que la línea 100 ya tiene un chat 100. Esto se implementó para que se pueda acceder, para que personas con discapacidad auditiva, en vez de llamar, puedan escribir al chat 100. Entonces sí se ha implementado, pero es cierto que en verdad no te atienden después de un ratazo. Será pues de un par de horas, más o menos. Creo que alguien quiere comentar algo. Sí, quería complementar en el sentido que los diversos canales para formular una denuncia de violencia familiar ya está establecido. El Poder Judicial ha puesto chat, ha puesto números telefónicos, ha puesto correos, la Fiscalía también. Lo que pasa sería en todo caso capacitación del Ministerio a la comunidad para que utilicen los diferentes medios de formular una denuncia.
Ya no se necesita ir a una comisaría propiamente para formular una denuncia. Se puede hacer desde el mismo teléfono, desde una llamada, un WhatsApp, un correo, X, ¿no? Muchas gracias, Ángela. Ahorita te doy el pase, Miguel. De hecho, la pandemia nos ha llevado muchas cosas, nos ha traído mucha tristeza, pero nos ha traído un avance tecnológico. Porque a raíz de la pandemia es que salen estas medidas referidas a que ahora puedas llamar, ahora el juez me llama, y los asistentes también, ¿no? Y las audiencias son virtuales. Eso sería, por ejemplo, si es que no hubiera habido esta ley, eso sería un ajuste razonable, una audiencia virtual o una diligencia virtual. ¿Por qué? Porque la persona va a necesitar en ese específico caso que quizás no se pueda transportar y que la diligencia sea virtual. Hay una medida de accesibilidad que no la han puesto. Y antes de decirla, le voy a dar el pase a Miguel. Miguel. Sí, doctora, lo que yo quería preguntarle es ¿qué pasaría en el caso, por ejemplo, de la víctima que pertenezca a una comunidad campesina o una comunidad nativa con respecto a su lengua y el respeto de sus costumbres, ¿no? Ancestrales? ¿Cómo sería ahí, no? Excelente pregunta, Miguel. Excelente pregunta. Hay que recordar el principio de interseccionalidad. Entonces, esta mujer se le están interseccionando distintos factores de riesgo y características de vulnerabilidad, que es la discapacidad auditiva, por ejemplo, y el ser de un pueblo originario. Entonces, ahí sí tiene que tener intérpretes, incluso en lenguas originarias. No conozco ninguno, de hecho, en lenguas originarias. No sé si hay, pero se debe cruzar, es decir, la mirada que debe tener el Poder Judicial, la Fiscalía, el Centro de Emergencia Mujer, tiene que ser una mirada interseccional. Es decir, si viene alguien que tiene discapacidad y es quechua hablante, pues tiene que haber intérprete de lengua al quechua y tiene que a la vez darse las medidas de accesibilidad y ajustes. Es decir, no son excluyentes. Y eso es lo importante, porque el derecho antes miraba a la persona como una mirada unidireccional. ¿Por qué? Porque estamos en un paradigma de la normalidad, ¿no? Modelo social de la discapacidad. Quiere romper ese paradigma y decir, tú no solo tienes que mirar si es una mujer o un hombre, tienes que mirar, es adulta mayor, es de un pueblo originario, es quechua hablante, tiene discapacidad, es lesbiana, es trans, es niña, es migrante. Entonces, toda esa mirada sistémica y tridimensional del problema, de la situación, te va a permitir realmente implementar todas las medidas que respeten los derechos de estas mujeres. Y la medida de accesibilidad que no le habían atinado todavía es resoluciones en lenguaje no jurídico, voy a ponerlo. En Argentina, las sentencias se notifican, y en verdad esto debería ser para personas con y sin discapacidad. Las resoluciones se notifican en un lenguaje no jurídico, es decir, el fallo, la sentencia, es una sentencia de 2 hojas que te dice cuál ha sido la pretensión, qué es lo que tú buscas, cuál ha sido el problema y cuál es la solución, ¿no? Y qué razones ha tomado el juez en cuenta para decidir cómo ha decidido. Entonces, cualquier persona, ya sea menor de edad, mayor de edad, persona que no ha recibido una educación, persona que sí tiene una educación superior, todos y todas vamos a poder acceder y conocer qué dice ese fallo. Exactamente, Mónica, se le llama lenguaje amigable. Igual no sé, tengo ahí ciertos reparos con esto de amigable, pero por eso le he puesto lenguaje no jurídico. Y es algo que no se habla en nuestro país. O sea, no, todas las resoluciones, mira, están en chino. Yo a veces leo resoluciones y digo, ¿qué querrá decir el juez? No entiendo nada. Entonces, es importante también entender la accesibilidad de comunicaciones como el lenguaje. Otra medida de ajuste que a mí me pasó. Creo que antes de dar el ejemplo, alguien quería comentar algo y le corté. ¿No? Escuché ahí una voz. Ya, perfecto.
estaba en un proceso de apoyos y salvaguardias y estaba con la persona con discapacidad. Entonces el juez empieza a hacer preguntas y le estaba haciendo preguntas que era evidente que no las iba a poder responder, porque las estaba haciendo en términos sumamente jurídicos, legales, y bajo su criterio, cuál cree que puede ser su apoyo, que se avale en el artículo tal del Código Civil, ¿no? Entonces la persona me miraba diciendo, ¿de qué está hablando? No entiendo nada. Entonces yo le dije al juez si me permitía poder realizarle la pregunta a mi cliente. Entonces yo le reformulé la pregunta de una manera más sencilla, más no jurídica, y la persona me respondió, básicamente. Entonces, eso sería un ajuste razonable también. Podemos discutir si es accesibilidad o ajuste, pero en las audiencias también se tiene que manejar ese tipo de medidas. ¿Por qué? Imagínense que el decreto legislativo 1384, el decreto legislativo 1384 lo que hace es devolver la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, ¿cierto? Y hace un proceso de apoyos en la que es la persona la que decide quién va a ser su apoyo, ¿cierto? ¿Qué pasa si en la audiencia le va a hacer preguntas que no va a responder? ¿Qué pasa si ese proceso no está ajustado? Se va a desvirtualizar y no se va a reconocer la capacidad jurídica, porque el reconocimiento de la capacidad jurídica parte por el hecho de adaptar el proceso. Si yo en vez de preguntarle a él, le voy a preguntar a su mamá, pues estamos en la curatela. Entonces, qué importante es que también hay una capacitación en jueces respecto a este tema del lenguaje, ¿no? Uso del lenguaje no jurídico en audiencias, para que la persona realmente pueda participar en igualdad de condiciones en el proceso. Lo llama accesibilidad por el tema de accesibilidad cognitiva. Exactamente, Giovanna. Mandarlo. Espérenme un rato. Exactamente, porque es accesibilidad cognitiva. O sea, la accesibilidad tiene que ver con cualquier medida comunicacional. Y el ajuste razonable va a ser una medida específica en un caso específico. Como les reitero, por ejemplo, viene una víctima de violencia y te dice, mira, necesito que entre alguien conmigo a la cámara GESEL porque es en ese tema específico mi apoyo. Ok. Mira, necesito que me modifiques la hora de la audiencia porque en esa hora yo tengo una cita médica o quizás voy a tener una terapia o una parte de la salud comunitaria también, ¿no? ¿Qué pasa? Si la víctima de violencia no entiende las preguntas, se le va a tener que ajustar el lenguaje. En este caso podría ser accesibilidad, pero a veces la modificación es tan específica que ya se vuelve un ajuste razonable. ¿Queda claro la diferencia entre ajuste razonable y accesibilidad? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Entonces, estos son los protocolos que ustedes podrían solicitar en temas de violencia contra la mujer. Porque recuerden, y con esto sé que les voy a mandar el formulario del examen porque se me ha pasado la hora como siempre por WhatsApp mejor, porque 5 minutos correr me parece injusto para ustedes para el examen. Recuerden que para afrontar esta problemática se necesita que todos ustedes se involucren. Es decir, que vean a la violencia como hemos estado hablando al inicio, que no es un tema de hombres, no es un tema de mujeres, es un tema de todos, que las mujeres también replicamos machismos, que los hombres también son víctimas de violencia. Entonces todos deben involucrarse como defensores de derechos y defensoras. Deben formar alianzas, compromisos y perseverar ante un propósito, porque no va a ser fácil, no es fácil, y yo sé que ustedes saben que no es fácil, pero sí se pueden lograr cosas. Y lo que decía Ángela, hay que capacitarnos, hay que leer la norma, hay que estar bien alertas y proponer. Porque si ustedes no saben lo que yo les decía, ¿no? Si ustedes no saben la diferencia entre accesibilidad y ajuste razonable, en una reunión con el gobierno, se los van a comer vivos.
Porque el gobierno muchas veces, no digo que con mala intención, sino que te propone algo y tú le dices, no, un ratito. Mejor es proponerlo como una medida de accesibilidad. Mira, estas son las medidas que requerimos. Entonces, para poder solicitar nuestros derechos, para poder proponer una medida, hay que conocer los términos y hay que repasarlos, ¿no? ¿Qué es accesibilidad? ¿Qué es ajuste? Lo que hemos visto, ¿qué es interseccionalidad? ¿Cuál es la ruta de atención? ¿Qué es un estereotipo? Si ustedes están en una reunión con el Ministerio de la Mujer, les tienen que decir, mira, los estereotipos que tú tienes dichos en el protocolo, tienen que ajustarlos a discapacidad. Y aquí quería comentar que el Ministerio de la Mujer ha sacado recientemente un protocolo, bueno, sí, una guía para la atención de personas con discapacidad. La voy a pasar en el chat. Creo que ya está publicada. Entonces, eso es lo que deben hacer, ¿no? Evaluar absolutamente todo, no solo lo judicial, lo penal, sino en lo educativo, ¿cómo estamos? En los estereotipos son parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay un artículo específico de toma de conciencia y de erradicación de estereotipos, artículo que casi nunca se usa, que muchas organizaciones no tienen, no digo que todas, pero he visto que generalmente no le dan tanta bola y que en verdad es la causa de la violencia. Entonces, cuando propongan, vean el problema desde una mirada multidimensional y también los hombres, por favor, inclúyanse a la agenda, porque todos y todas debemos involucrarnos en esta labor. Julie, por favor, quería preguntarte si es factible que lo envíe por WhatsApp en unos minutos para que tengan tiempo con tranquilidad. Me parece bien, sería excelente entonces mandar esto por WhatsApp el examen, lo desarrollo, te lo envían a tu correo, o al correo del tutor mejor, o al tuyo, ustedes ven lo más conveniente para la calificación. Voy a hacerlo mejor como un formulario Google y me va a llegar automáticamente al correo. Cosa que... Alejandra. Listo, eso, no sé si hay más dudas, preguntas. Sí, lo voy a mandar, al WhatsApp y de ahí seguramente Ricardo me va a apoyar a mandarlo por correo. Si no hay más dudas, en verdad muchas gracias, yo he disfrutado un montón estas 2 sesiones, espero les haya servido estos conocimientos y espero encontrarlas en otros espacios. Muchas gracias. Muy bien. Doctora Ángela, muchas gracias por la exposición, muchas gracias por todos, muchas gracias a todos ustedes por su participación, se ve que han estado muy atentos con sus preguntas, sus inquietudes, lo cual sirve de mucho para ustedes, para su retroalimentación. Y bueno, nada más que desearles que tengan un buen fin de semana y hasta nuestra próxima reunión sincrónica.